En una pieza anterior hablábamos de la figura de don Mariano Rubio Jiménez, el que fue gobernador del Banco de España durante la etapa de don Felipe González y que ha sido hasta ahora el único gobernador del Banco de España procesado y encarcelado por presunta corrupción. Y eso no quiere decir que otros gobernadores del Banco de España que hayan venido después, aunque no hayan sido procesados por corrupción, no hayan tenido conductas que puedan ser como mínimo reprobables. Y vamos a entrar en el tema de las puertas giratorias. Y vaya por delante, lo dije en una pieza anterior, que yo no estoy en contra por sistema de las puertas giratorias. Creo que depende de cada caso. Pero a mí, por naturaleza, si mañana nombran a don José Luis Ábalos consejero de Acerinox, no me parece algo escandaloso. O si pasado mañana nombran a don Íñigo Errejón consejero de A3 Media, a mí no me causa un escándalo que políticos o exministros puedan aparecer en consejos de administración y prestar labores de asesoría si los accionistas de esas empresas libremente consideran que puede ser útil. Pero hay casos en los que sí me parece que puede señalarse como una actitud poco ética. Y el caso de los gobernadores del Banco de España, dado que es una entidad reguladora entre empresas competidoras del sector, parecería lógico que tengan la obligación de mostrar cierta imparcialidad en dicho sector. En el caso de don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo, que fue el gobernador del Banco de España durante gran parte del mandato de don José Luis Rodríguez Zapatero, al que le tocó afrontar la crisis y uno de los máximos diseñadores de aquel proyecto de fusionar cajas de ahorros que acabó como acabó, su momento de puertas giratorias viene de antes de ser gobernador del Banco de España, de cuando era el máximo responsable de la Comisión Nacional de la Competencia, el organismo gubernamental que debe velar para que ninguna empresa tenga una posición monopolística o de excesiva hegemonía en un sector. Y siendo él responsable de esa Comisión Nacional de la Competencia, es cuando se produce, en el año 1994, la fusión entre las emisoras de la empresa líder en el sector de onda media, que era la cadena SER, y las emisoras líder en frecuencia modulada, que eran las de Antena 3 Radio. La fusión era algo inevitable si se tiene en cuenta que desde hacía 2 años ambas cadenas de emisoras eran propietarias de la misma empresa, de la empresa de don Jesús Polanco Gutiérrez. Y don Miguel Ángel Fernández Ordóñez dio su visto bueno a esa fusión. Consideró que aunque esa fusión daba un liderazgo claro en el sector de la radio privada a don Jesús Polanco, no le pareció que atentara contra la competencia. Hubo una demanda judicial por este asunto de un grupo de periodistas, enemigos todos ellos del señor Polanco, un litigio muy largo que acabó en el Tribunal Supremo y hasta con un cambio de ley. La fusión de las dos cadenas de radio, Antena 3 y Cadena SER, controladas por el grupo Prisa, el que usted preside, vulnera la ley vigente. No es ¿Qué tiene ello que decir? No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Las discusiones jurídicas en derecho todo es discutible, pero esto no es cierto. Si fuera así, ni el Tribunal de Defensa de la Competencia nos lo hubiera permitido, ni el Gobierno, en un acuerdo del Consejo de Ministros hace poco más de mes y medio, nos hubiera autorizado. Pero lo llamativo de este asunto es que después de que don Miguel Ángel Fernández Ordóñez haya tomado una decisión que evidentemente favorecía al grupo Prisa, cuando termina su mandato al frente de la Comisión Nacional de la Competencia, pasa a trabajar para la cadena SER, porque le dan un programa de economía. Te ponen al frente de un programa económico que es Hora 25 de Economía. Hora 25 de los negocios. De negocios, perdón. Que dirigía un nombre que te va a sonar, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Él dirigía, yo presentaba. Es evidente que flaco favor se hizo a sí mismo, porque podría pensarse que no tomó la decisión que favoreció a la cadena SER porque consideró que era lo mejor, sino porque tenía algún tipo de amistad o vínculo o agradecimiento con el señor Polanco, que es el que le pasó a pagar durante el tiempo que estuvo trabajando para la cadena SER. Mafo estaba en un chalecito en Pío XII, que era el máximo responsable del Tribunal de la Competencia. El imperio del monopolio acababa con la anuencia del gobierno socialista de cometer el antenicidio famoso. Antonio Herrero, que era un tío sano y tal, era bastante violento, iba con un mazo de papeles así envuelto y vamos a ver a Mafo. Y Mafo pues es un tío como yo, recortadito, o sea, tirando a bajito, a enanito, como yo. Y empieza a discutir y en un momento determinado va Antonio y casi le iba a dar con el... Digo, déjalo, ¿no ves que es un empleado de Polanco? ¿Qué dice usted? Digo, coño, pues lo que has oído, que eres un empleado de Polanco. A los 3 meses
deja el Tribunal de la Competencia y es, y ahí están las páginas de publicidad, presentador y jefe de una sección de economía de la cadena SER. Otro caso, don Luis Ángel Rojo, que es el gobernador del Banco de España, que vino justo después de don Mariano Rubio Jiménez. Precisamente fue don Luis Ángel Rojo, el gobernador del Banco de España, que pilotó la intervención del Banco Banesto que aplastó a don Mario Conde. Y fue don Luis Ángel Rojo el que lideró todo el proceso de subasta del Banco Banesto y todos sus activos, uno de los bancos líderes en España, hasta que se lo adjudicaron a el Banco Santander, de don Emilio Botín. Una adjudicación que sorprendió bastante, porque hasta ese momento la prensa estaba convencida de que quien se iba a quedar con el Banco Banesto iba a ser el BBV. De hecho, la persona a la que habían puesto al frente del Banco Banesto mientras duró la intervención, don Alfredo Sáenz, era considerado hasta ese momento un hombre del BBV, porque venía del Banco de Vizcaya. Al final resultó que don Alfredo Sáenz acabaría siendo más bien un hombre de don Emilio Botín. Y cuando don Luis Ángel Rojo pilota todo ese asunto, está convirtiendo de facto a don Emilio Botín en el líder del sector de la banca de España, porque la suma de los activos del Banco Santander con la suma de los activos del Banco Banesto la convertían en el líder del sector de la banca en aquel año 1994. Por ello, es altamente polémico que don Luis Ángel Rojo, que había tomado decisiones que podemos considerar que favorecían al Banco Santander, en el año 2005 pasa a trabajar precisamente, es fichado como miembro del Consejo de Administración del Banco Santander. Habían pasado muchos años, porque fue en 2005 cuando entra en el Consejo de Administración del Banco Santander, pero es inevitable que la gente pueda pensar, pues parece que el señor Rojo y el señor Botín se llevan muy bien, puesto que ahora va a pasar a cobrar del Banco Santander. En aquella junta de accionistas en las que se nombró al señor Rojo miembro del Consejo de Administración, estaba entre los accionistas minoritarios el señor don Rafael Pérez Escolar, que la lió bastante porque él era un exdirectivo de don Mario Conde, de la etapa de Banesto de don Mario Conde, y gritó: usted es un mentiroso, señor Rojo, usted no merece estar aquí y tal. Básicamente el señor Pérez Escolar iba a las juntas del Banco Santander a intentar liarla. Voy a decírselo en muy pocas palabras. Señor Botín, en beneficio del Banco Santander, váyase usted de la presidencia y del Consejo. Desde el año 94, en que el Banco Santander compra Banesto, el grupo Pérez Escolar está persiguiendo insistentemente al Banco de Santander Central Hispano en estos casos. ¿Por qué? Porque el Banco Santander cumplió con su obligación y trató de recuperar todo lo que pudo de lo que le debían algunos deudores muy concretos de Banesto, y entre ello lo que le debía el señor Pérez Escolar. Después de don Luis Ángel Rojo, el siguiente gobernador del Banco de España fue el señor Caruana, que fue el gobernador del Banco de España nombrado por el gobierno de don José María Aznar. Cuando llega al gobierno del señor Zapatero, aún sigue siendo durante un tiempo el señor Caruana gobernador del Banco de España. Y en aquel momento es cuando se produce el intento de compra del banco BBVA, ya es BBVA porque ya se ha fusionado con Argentaria, por parte de la empresa constructora Sacir Vallehermoso de don Luis del Rivero. Que si hubiera estado a favor de esto, la opción hubiera... Un intento de compra del BBVA que parece ser que cuenta con el visto bueno del gobierno del señor Zapatero, o al menos con su ministro de Economía, don Pedro Solbes, y con el jefe de la oficina económica, don Miguel Sebastián. Pero en cambio cuenta con la firme oposición del Banco de España y el señor Caruana. Aquella operación de compra no funcionó, y aunque no se puede decir que fue únicamente por la oposición del Banco de España, porque hubo otros actores y esto merece una pieza aparte, que duda cabe que el señor Caruana ocupó un papel decisivo para frustrar aquella operación que permitió a don Francisco González seguir siendo presidente del banco BBVA. ¿Y quién frena esa operación? El obstáculo final es que el Banco de España, cuyo gobernador era Caruana, te tenían que reconocer la participación como participación significativa. Si el gobernador no te deja que con el 5% sea una participación significativa, porque no te dejaba ser consejero. El problema es que Zapatero, en su asalto renovado al BBVA, se encontró con Jaime Caruana, que era un gobernador del Banco de España nombrado por el anterior gobierno de José María Aznar, con lo cual no colaboró. Y estas operaciones o colabora todo el mundo o no salen. Hace relativamente poco, don Jaime Caruana ha entrado en el Consejo de Administración de un banco. ¿Adivinan de cuál? Seguro que sí. Del banco BBVA. Es decir, el mismo banco al que ayudó en aquel momento.
¿Es ilegal que un exgobernador del Banco de España pase a trabajar para un banco privado? No. De hecho, en ambos casos, es muchos años después de dejar su cargo de gobernador. Por lo tanto, ya ha superado el tiempo que impedirían las incompatibilidades. ¿Es raro que un banco privado quiera tener como consejero asesor a un exgobernador del Banco de España? En absoluto, porque se entiende que si ha sido gobernador del Banco de España, pues tendrá mucho criterio de cómo funciona el sector para poder aportar análisis y comentarios en los consejos. Ahora bien, que justo en ambos casos el banco que los fiche sea aquel banco que más favorecieron cuando estaban al frente del Banco de España, es lo que hace que a algunos nos parezca una actitud un tanto reprobable.